¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Gustavo Romero y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy vamos a seguir con la electrónica básica y les voy a estar explicando y les voy a decir qué es un artefacto muy importante en esta vida de los electricistas, de los mecatrónicos y de la electrónica. ¿Por qué? Porque este artefacto te permite encontrar cortocircuitos, te permite saber qué tanto voltaje estás usando en cualquier tipo de artefacto, igual que la corriente y etcétera, etcétera, etcétera. Sirve para muchas cosas, el cual es el multímetro. ¿Qué es el multímetro? El multímetro es un artefacto que te permite medir magnitudes eléctricas activas, tales como la corriente eléctrica o diferencia de potenciales. Y las pasivas, magnitudes pasivas que permite medir el multímetro, son las resistencias y las capacidades y entre otras magnitudes que puede medir el multímetro. Pero bueno, antes de enseñarles cómo es que se utiliza, vamos a ver cada una de las partes del multímetro para que ustedes sepan de qué se conforma y qué partes son las que tiene él. Bueno, como podrán ver a simple vista, tenemos estos dos cables. Básicamente son cables, nada más que aquí tiene unas puntas que esto nos permite tener una mejor medición o un mejor control de dónde vamos a medir. Entonces son estos dos cables, el cual es el rojo es positivo y el negro es negativo. Entonces estos dos cables tienen unos adaptadores que hacen a que permitan que se conecten en estos dos orificios. Bien, entonces están los dos cables positivo y negativo, y dentro del multímetro, como podrán ver aquí, bueno, el principal artefacto que tiene aquí es una pantallita LCD, y aquí es donde se muestran los valores y las magnitudes, los valores numéricos. Aquí tiene una perilla y esto hace a que podamos seleccionar cualquier parte que tenemos aquí alrededor, que funciona prácticamente como un reloj. Entonces le vas dando aquí para medir lo que tú quieras. Entonces esto es una perilla y funciona como cualquier perilla, nada más que ustedes cuando quieran saber alguna magnitud o algún valor lo van cambiando hasta llegar ahí. Bueno, estos tres orificios son, bueno, donde ya les dije que van los cables. Entonces aquí, este orificio que dice 10A, significa que este orificio es para medir máximo hasta 10 amperes. 10 amperes de corriente directa. Y el de abajo que dice, tiene la V, el omega y MA, significa que este puede medir voltaje, ohms y miliamperes. Y este es el COM, que básicamente es la Tierra. Bueno, el COM pertenece al negativo. ¿Por qué? Porque el COM significa tierra. Y la tierra, bueno, básicamente es el negativo. Entonces en el COM siempre va a ir el cable negrito. Y los otros dos orificios pertenecen al cable rojo, que es el positivo. Pero ¿qué tiene de diferente conectarlo aquí y conectarlo aquí? Bueno, como ya les dije, en este orificio tiene las letras del voltaje, de los ohms, que es la resistencia eléctrica, y los miliamperes, que es la corriente. Entonces este orificio pertenece únicamente al voltaje, a la resistencia y al miliamperes. Pero ¿qué pasa si lo pongo aquí? Aquí tú lo debes de conectar solo cuando quieras saber un voltaje máximo de 10 amperes. Si tú crees que tu circuito, o si tú crees que algún artefacto contiene 10 amperes máximos, es donde aquí lo debes de conectar. ¿Por qué? Porque aquí en este orificio tiene un artefacto que asegura el multímetro. ¿Cómo? O sea, tiene un artefacto que permite que puedas medir 10 amperes sin que se queme el multímetro. Pero bueno, otra cosa que les puedo decir es que a veces esto no funciona del todo. Además de que, bueno, en este caso este multímetro está muy pequeño. Aunque aquí diga que es máximo 10 amperes y esté seguro, hay más probabilidad de que no esté seguro. Así que para más seguro, si ustedes quieren o sea, sepan que su circuito tenga más de 10 amperes o máximo 10 amperes, no les recomiendo que lo conecten en este tipo
de multímetros, que se busque uno más grande o uno con más, no sé, con más prestigio, porque este se puede quemar. Entonces este multímetro es más recomendable que lo usen solamente para volts, ohms y miliamperes. Y bueno, básicamente esas son las partes del multímetro. Y para que lo vean un poco mejor y les explique más a fondo qué es lo que tiene aquí alrededor y lo de estos orificios, los invito a que pasen más cerca y ya yo les voy a explicar más a fondo qué es lo que contiene o qué es lo que significa esto que tiene aquí alrededor y más a fondo de los orificios. Así que nada, los invito a que pasen aquí más cerca para que lo puedan ver mejor. Bueno, aquí tenemos el multímetro de más cerca y como podrán ver aquí, bueno, aquí está de nuevo la pantallita LCD donde se van a ver los números para que ustedes sepan cuál es el rango que están midiendo y cuál es el rango que tiene su artefacto, su circuito o cualquier otro tipo de cosa, el cual quieran saber su voltaje, su corriente o resistencia. Para que lo vean un poco mejor, bueno, aquí si le muevo a cualquier rango o a cualquier magnitud, van a estar los números. Aquí se ve 0 porque obviamente no estamos midiendo nada, pero al momento de medir se van a poner unos números, no sé, 20, 19. Pero bueno, en un ratito les voy a mostrar con un circuito o cualquier otro tipo de cosa para que vean que sí se puede medir y van a salir otro tipo de números además del 0. Bueno, aquí tenemos la perilla que bueno, ya les expliqué que funciona como cualquier perilla. Entonces si ustedes quieren medir el valor de acá, bueno, ustedes simplemente le dan vuelta y ya le llegan. Es como cualquier perilla. Y aquí están los 3 orificios, pero ahorita explico más a fondo esto. Bueno, como podrán ver, aquí tiene valores numéricos y unas cuantas de figuritas. Entonces estos valores numéricos son las magnitudes que ustedes pueden medir. Pero como verán, esos valores numéricos están dentro de unos cuadritos que se separan. Y esto ¿por qué se da? Bueno, por ejemplo, este cuadrito de acá, tiene la V, una rayita y 3 puntitos. ¿Qué significa esto? Eso significa voltaje directo. Voltaje directo. Entonces, este es el rango que tú puedes medir de voltaje directo. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tienes un circuito que va de los 0 a los 200 milivolts, este es el rango que deben de medir. Este puntito, este rango de 200 milivolts, puede medir de 0 a 200. Si tú tienes un circuito que tiene, no sé, 19 milivolts, este es el rango donde lo tienes que poner. Pero si tu rango es más de 200 y puede llegar hasta 2000 milivolts, este es el rango que ustedes deben de seleccionar. O sea, cada puntito tiene diferentes números, son los rangos. Entonces, si tú tienes un rango de 0 a 200 milivolts, es aquí donde lo debes de poner. Si tú tienes un rango de 201 milivolts a 2000 milivolts, este es el rango que debes de medir. Y si tú tienes un rango de 201 milivolts a 20 volts, aquí lo debes seleccionar y así sucesivamente. Entonces, estos son los rangos que puede medir este multímetro de corriente de voltaje de corriente directa. Ahora vamos con este cuadrito. Este cuadrito tiene una V y una rayita ondulada. Esto significa voltaje de corriente alterna. Entonces, aquí tiene 200 y 750 volts. ¿Qué significa? Que esos son los rangos que puede medir únicamente al menos este multímetro. Entonces lo mismo de este caso. Vamos con la corriente alterna y si tú tienes o sabes que tu circuito tiene de 0 a 200 volts de corriente alterna, lo debes de poner acá. O sea, si tu circuito tiene, no sé, por ejemplo en las casas que tienen 110 volts, tú lo debes de seleccionar aquí. ¿Por qué? Porque este rango va de 0 a 200 volts. Si tú tienes un circuito que tiene más de 200 volts, no sé, desde 201 hasta 750 volts, este es el rango que debes de poner. Entonces, este rango de voltaje de corriente alterna va de 0 a 200 y este va de 201 a 750 volts. Tú te estarás preguntando, ¿qué pasa si tengo más allá de 750 volts? Bueno, pues este artefacto, este multímetro ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque si tú le conectas un circuito o mides un circuito que tiene más de 750 volts,
este multímetro puede que se queme, o en dado de los casos, bueno, pues no te va a dar ningún valor aquí. ¿Por qué? Porque bueno, si solo soporta 750 volts, ya no tiene más allá de capacidad para que aquí te muestre cuál es el resultado o cuál es el voltaje. Bueno, ahora vamos con este cuadrito, el siguiente, que tiene una A, una rayita y 3 puntitos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que son amperes. En este cuadrito vas a poder tú medir la corriente de algún circuito, pero ojo, algo muy importante. Este significa amperaje de corriente directa. Solamente puedes medir amperaje de corriente directa. En la corriente, en el voltaje alterno también hay amperaje, obviamente, pero al menos este multímetro no tiene la opción para medir amperaje de corriente alterno. Entonces no se les vaya a ocurrir agarrar este tipo de multímetros y medir amperaje de corriente alterna en este cuadrito. ¿Por qué? Porque pueden que lo queme o se eche a perder el multímetro, porque el amperaje de la corriente alterna es mucho más fuerte que el amperaje de la corriente directa. Así que si ustedes necesitan medir amperaje de corriente alterna, necesitan buscar otro tipo de multímetro que si lo aguante, porque este pues no, obviamente no, porque solo aquí mismo te lo dice. O sea, este, como podrán ver, este símbolo se parece a este. Esto significa que el voltaje de corriente directa y ese es el amperaje de corriente directa. Pero bueno, espero y les haya quedado claro eso. Entonces aquí el mismo caso, el rango de todos es el mismo caso. Si ustedes tienen miliamperes de 0 a 200, ese es el rango que deben de seleccionar. Entonces aquí puedes medir el rango de 0 a 200 miliamperes. Aquí puedes medir el rango de 201 miliamperes a 20 miliamperes. Pero si tienen un rango de 21 miliamperes a 2000 microamperes, este es el rango que debes seleccionar. De igual manera, ¿qué pasa si tienes un rango más allá de 2000 microamperes? Este multímetro ya no te va a poder servir. Necesitas buscar otro que pueda medir más allá de los 2000 microamperes. Es el mismo caso. Pero bueno, aquí hay otro cuadro que dice 10 amperes y tiene el mismo símbolo que este y esta. Y esto significa porque es corriente directa. Entonces aquí puedes medir de 0 a 10 amperes máximo de corriente directa. Entonces, si tú más o menos sabes que el circuito que vas a medir o el artefacto que vas a medir tiene de 0 a 10 amperes, este es el rango que debes de seleccionar. Ojo ahí, les vuelvo a repetir, este símbolo significa corriente directa. Si ustedes tienen corriente alterna, este artefacto, esta parte, este rango no les va a servir, porque aquí les está diciendo específicamente que es de corriente directa. Bien, vamos con estas dos partes importantes. Estos dos rangos a veces no son tan usuales de usar. Entonces los vamos a omitir porque bueno, no tiene caso que se expliquen si casi no se usan dentro del multímetro. Así que vamos a saltarnos hasta este. ¿Qué significa este cuadrito? Este cuadrito es el que más se usa dentro de los multímetros. ¿Por qué? Porque bueno, este cuadrito, como verán, tiene como unas onditas. No sé si se ve. Tiene unas onditas que bueno, pueden ser ondas de sonido, o bueno, son ondas de sonido, al menos para este multímetro. El significado de estas ondas son ondas de sonido. Y bueno, este es el símbolo del diodo. Bien. ¿Por qué tiene el símbolo de unas ondas de sonido? Porque bueno, esta parte sirve para checar continuidad. ¿Qué es continuidad? Bueno, esto significa que lo vas a usar para saber si un cable o cualquier otro artefacto esté bien conectado. Bueno, tomamos el ejemplo de un cable. Ahorita les enseño más o menos cómo debe de hacerse, pero al menos aquí van a poder saber si el cable está completo. Por ejemplo, si el cable tiene un fallo,
no va a sonar. Bueno, esto les voy a explicar mejor enseñándoles directo con un cable. Así que ahorita vamos con esto. Y aquí el diodo, esto significa que sirve para medir las capacidades del diodo, cuánto valor tiene un diodo, cuánto le hace falta, etcétera, etcétera. O sea, esto básicamente sirve para medir el diodo. Sirve para estas dos cosas. El símbolo del diodo es porque este rango sirve para medir el valor de los diodos y para la continuidad, pero bueno, para la continuidad ahorita más les voy a explicar más a fondo directamente con un cable, porque si no creo que no me voy a explicar muy bien, pero bueno. Ahora vamos con este rango, este cuadrito. Bueno, este cuadrito tiene este símbolo. Este símbolo que como podrán saber, o si es que saben, y si no saben, bueno, les voy a decir. Este símbolo se llama omega. Este símbolo se puede agarrar para diferentes cosas, para fórmulas matemáticas, para fórmulas físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la electrónica, electricidad o electrónica, este símbolo significa ohms. Y ohms es el valor que se le da en las resistencias. Las resistencias tienen el valor de ohms. Entonces, este cuadrito es para medir el rango de las resistencias eléctricas. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Bueno, son este tipo de cositas. Son estas cositas que sirven para, bueno, para que no se queme. Por ejemplo, el ejemplo más básico es para que no se queme un LED al momento de meterle voltaje. Bien. Bueno, entonces este símbolo y este rectángulo es para medir resistencia. El mismo caso de todos estos en el rango. Si ustedes tienen una resistencia que va de 0 a 200 ohms, el rango que deben seleccionar es este. Si ustedes saben o creen que su resistencia tiene de 0 a 200 ohms, ese es el rango que deben de medir. Si ustedes saben que la resistencia es de 201 ohms a 2000 ohms, ese es el rango que deben seleccionar. Y este es el rango que deben seleccionar si es de 20 kilo ohms. ¿Qué significa esto de kilo ohms? Bueno, kilos, bueno, es como cualquier kilo. Entonces, eh, 20K significa 20.000. Entonces, por eso el K. Para no poner completamente el 20.000 aquí, 20K significa, resume el 20.000. Entonces, esto significa que si tienes una resistencia de 2001 ohms a 20 kilo ohms, o sea, hasta 20.000 ohms, debes de seleccionar este rango. Y el mismo caso en este. Ahora, si este es 20K significa 20.000 ohms, este 200K significa 200.000 ohms. Entonces, si tú tienes una resistencia o crees que la resistencia tiene de 21 kilo ohms a 200 kilo ohms, este es el rango que debes de medir. Y lo mismo acá. Lo mismo acá, si aquí por ejemplo tiene 2000K, que es el ejemplo de los otros dos, de 2000K, si tienes una resistencia o crees que tu resistencia tiene de 201K hasta 2000K, ese es el rango que debes seleccionar. Bueno, aquí no importa si te pasas, por ejemplo, si tienes una resistencia de más allá de 2000K, que bueno, por lo regular a veces no se usa mucho ese valor, o incluso ni siquiera se usa. Pero si tienes un valor más allá de 2000 kilo ohms en una resistencia, lo puedes medir sin ningún problema, porque pues obviamente además de que no te va a marcar aquí, como es una resistencia, no puede que se queme o se descomponga ningún multímetro. Así que si tienes un valor que va más allá de este rango, no tienes de qué preocuparte, porque la resistencia no tiene tanto o ni siquiera funciona como para quemar un multímetro o algo así. En el voltaje o en el amperaje sí, por lo que si te pasas del rango que está aquí, puedes quemar el multímetro o bueno, se puede echar a perder. Pero en la resistencia, si te pasas de los kilo ohms o de los ohms que tú crees que tiene la resistencia, no va a pasar nada. Así que bueno, es así como funcionan estos cuadritos y estos rangos. Y como podrán ver aquí, ya pueden ver mejor los edificios que tiene aquí.
como ya les expliqué hace un rato, el COM pertenece al negro, que es el positivo, porque bueno, es la Tierra. Y aquí en el rojo, estos dos pertenecen al rojo, pero bueno, miren. Como les decía, aquí tiene la V, el omega y la MA, que significa voltaje, ohms y miliamperes. Aquí ustedes van a poder medir, o sea, si ponen aquí el rojo, van a poder medir todo esto, excepto este, 10 amperes. ¿Por qué? Porque 10 amperes es mucho, entre comillas, es mucho en corriente directa. Entonces, si ustedes quieren medir o sepan que tienen un artefacto que tiene 10 amperes o menos, tal vez, no sé, de 5 a 10 amperes, es aquí donde deben de poner el cable rojo, porque aquí, como ya les mencioné, tiene un artefacto por dentro que asegura que el multímetro no se quema, pero como les vuelvo a repetir, no es tan seguro. Entonces, si ustedes creen que tienen un artefacto o un circuito que tenga 10 amperes o menos, busquen otro tipo de multímetro, porque bueno, estos multímetros no son como que tan seguros para medir este tipo de cosas, así que hay más probabilidad de que se eche a perder. Y nada, básicamente esos son los elementos del multímetro. Bueno, aquí como podrán ver, aquí están otra vez los cables y se entran fácilmente. Aquí va el tierra, el negativo, y en cualquier de estos dos, ya sea lo que sea que tú quieras medir, si voltaje, resistencia o miliamperes, es aquí. Y si ustedes creen que su circuito o su artefacto tenga 10 amperes, lo deben de poner aquí. Y bueno, básicamente esos son los elementos que contiene un multímetro, y así es como se leen estos. Bueno, y bueno, esas son las partes del multímetro explicadas más a fondo. Cada una de las partes, cada uno de los rangos. Y nada, como les dije, les voy a enseñar a cómo utilizarlo ya en la vida real. Cómo medir el voltaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna y los amperes de corriente directa. Y los ohms, que son las resistencias. Pero para que no se haga muy largo el video, voy a subir otra parte. Estos días no va a durar mucho tiempo el otro video, para que sea uno tras otro, para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Entonces, en la segunda parte, que se va a subir después de les voy a estar enseñando cómo es que van a agarrar estas cositas, o cómo es que se agarran estas cositas para poder saber el voltaje directo, el voltaje alterno, la resistencia y los amperes. Así que nada, si ustedes quieren saber exactamente cómo es que se agarran estas cositas y dónde específicamente las tienes que poner para saber el rango de esos valores, esperen al siguiente video y estén al pendientes. Otra cosa, si ustedes quieren saber más a fondo de qué significa, por qué o qué es el voltaje de corriente directa, el amperaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna y los ohms de la resistencia eléctrica, bueno, háganmelo saber con sus comentarios, para que en el próximo video, además de enseñarles cómo es que se conecta físicamente o en la realidad estas cositas, yo les explique bien qué es el voltaje de corriente directa, qué es el voltaje de corriente alterna, qué es el amperaje de corriente directa y qué son los ohms. Si ustedes quieren saber exactamente qué es eso, háganmelo saber en la caja de los comentarios, y así yo voy en el siguiente video, además de enseñarles cómo es que se utiliza en la vida real el multímetro, bueno, les estaré explicando qué es cada una de las partes y su diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el voltaje, que es voltaje directo y voltaje alterno, les voy a poder explicar, si ustedes quieren o si ustedes gustan, la diferencia de por qué el voltaje directo y el voltaje alterno. Así que nada, por ahora se concluye aquí el video, para que no se haga muy largo. Ya en el siguiente video les voy a estar explicando cómo es que se deben de agarrar estas cositas, para ya que ustedes sepan más o menos cómo es en la vida real medir cada una de las partes que tiene el multímetro en circuitos o en cualquier otro tipo de artefacto. Así que por lo pronto les dejo aquí mis redes sociales. Me pueden seguir ahí para estar más al pendiente, o para, no sé, simplemente distraerse con lo que yo subo otros días. Por ejemplo, en la página de Guzmastech subo memes, subo videos de películas y subo material aleatorio a lo del canal. Así, si quieren otro tipo de distracción que no sea exactamente de la mecatrónica, o cómo usar los artefactos de la mecatrónica,
pueden irme a seguir ahí y yo les voy a estar compartiendo diferentes cosas. También les vuelvo a repetir y les vuelvo a pedir de favor que se suscriban, que le den like al video y activen la campanita de notificaciones para que esta familia vaya creciendo más y más. Y bueno, a más personas les lleguen estos videos para que sepan cómo conectar, para que sepan qué son los materiales, cómo usarlos de la electrónica, de la mecatrónica. Y bueno, no queda nada más que decir, que esperen el siguiente video para que sepan cómo utilizar el multímetro más a fondo. Y nada, soy Gustavo Romero y nos estamos viendo en el próximo video. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone.